estando cenando con la divinidad. Capítulo 5. Apolo. ¿Ahora quién lee? Preguntó el rubio 2-0. Era. Leeré yo, dijo al ver que el dios del sol no recibió respuesta. Delicadamente la reina del Olimpo agarró el libro de las manos de Apolo y abrió en la página que sigue. Era. Parte B. En el momento en que sonó la campana, la cara de Naruto se iluminó cuando un cliente familiar apareció ante él. Bueno, si no es mi cliente favorito. La diosa de la luna parpadeó sorprendida ante la voz de la rubia. Después de un par de días largos y agotadores, entrenando a los miembros más nuevos de su casa y guiándolos a través de su primera cacería de monstruos con poco sueño, Artemis decidió que necesitaba escabullirse durante una hora. Como siempre, dejó a su fiel lugarteniente, Zoe, para que mantuviera a las niñas en fila hasta que ella regresara y terminara las tareas del hogar. Las tres nuevas chicas, Lucky, Tracey y Eloise, se mostraron prometedoras, aunque pasarían muchos años antes de que estuvieran cerca de adquirir el conjunto de habilidades que poseían sus cazadoras mayores. Cazadoras como Zoe, que había sido parte de la casa durante más de 2000 años, y Phoebe, una hija de Apolo que se había unido incluso antes que Zoe, eran dos de un puñado de mujeres jóvenes que se convirtieron en guerreras de élite después de pasar siglos en ella. Lado. Zoe infló su pecho con orgullo, ella era la que más confianza tenía de Artemis. Artemis se permitió reír en voz baja por su cazadora, ella no solo la veía como una de la casa, sino como una amiga e incluso una hermana. Artemis quería a todas sus cazadoras como hijas que nunca tuvo. Al sentir el amor familiar de Artemisa a sus cazadoras sonrió, ella siempre supo la manera en que su sobrina veía a la casa. Tal vez esta historia una a la familia aunque sea un poco, pensó la diosa mayor con una sonrisa mientras cuidaba de la hoguera, la cual cada vez se veía más grande y con color. Como su tía Hestia, Artemis a menudo pasaba el tiempo en una forma más joven. La mayoría de las veces tenía la forma de una niña de entre 13 y 15 años, ya que muchos de sus jóvenes compañeros tendían a fluctuar entre esas edades. Para ella, era un método para vincularse con sus cazadores, en particular con los más jóvenes, que podrían encontrar su forma adulta demasiado intimidante e imponente. Para hacerlos sentir más cómodos, adoptó una forma que los ayudó a sentirse cómodos. La mayoría de sus cazadores habían acudido a ella para escapar de las garras de los hombres malvados y de sus oscuros pensamientos y deseos, razón por la cual su grupo de doncellas eran solo mujeres y mujeres. Aunque solo un puñado de hombres se había ganado un lugar en su casa, era excepcionalmente improbable en esta época. Las cazadoras sonrieron ante la preocupación de su líder en secreto. Muchas de ellas, si no es la mayoría, querían a Artemisa como una madre. La llama en la hoguera creció más haciendo que Hestia sonría. Kurama, al poder sentir emociones, estaba sintiendo todos los sentimientos, aunque había aburrimiento, interés, felicidad, lo que más predominaba era amor. Kurama. Naruto, aún sin darte cuenta atraes a las personas y las haces felices, pensó Kurama viendo disimuladamente al rubio, quien parecía aburrido después de todo eso ya lo había vivido. Con algo de tiempo para ella y Zoe dirigiendo la casa en su lugar, Artemis se teletransportó a Nueva York. Volviendo a su forma adulta y adoptando ropa moderna en lugar de su equipo de casa, se dirigió directamente a su lugar favorito de la ciudad. Envió un mensaje a Atenea y le preguntó si su hermana deseaba unirse a ella, pero la diosa de la sabiduría estaba actualmente en una reunión con Hefesto. Por una vez, lo iba a hacer sola. Hefesto tuvo que preguntarse por qué Atena estaba en una reunión con él. Buenas tardes, Naruto. Buenas tardes. Le entregó un menú y la llevó a una mesa cerca del mostrador. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo visitaste. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez te volvería a ver. Una de sus manos se metió en los bolsillos. ¿Tu hermana no está contigo hoy? He estado muy ocupada estas últimas semanas. Fuera del estado, explicó, esta es la primera vez que vuelvo a la ciudad en más de un mes. Sus cacerías más recientes la habían llevado a través del continente norteamericano, cazando criaturas y monstruos grandes y pequeños con la ayuda de sus cazadores. Uno de los aspectos de la caza de monstruos que siempre encontraba estimulante era no saber cuánto tiempo iba a durar cada cacería. Algunas cacerías no podían durar más de un par de horas. Una vez, una cacería en el 1400 no tomó más de 5 minutos cuando descubrieron que el monstruo que se les pidió que rastrearan y destruyeran no estaba a más de 300 yardas por el camino de tierra de ellos. Sin embargo, otras veces participó en cacerías que tardaron años en completarse. Aunque requiere mucho tiempo, Artemisa estuvo de acuerdo con su contraparte. Muchas de sus cacerías eran cortas sin ningún desafío. Zeus. Creo que tengo que cambiar las misiones que te doy, tal vez unas más difíciles.
Le preguntó a su hija, que se le iluminaron los ojos y asintió furiosamente. Ya veo. No te preocupes. Tendré que estar pendiente de ella. Él se rió, ella siempre tiene las reacciones más divertidas cuando la visita. Es terrible de mi parte decir que me ilumina el día cuando veo sus reacciones con el rabillo del ojo. Athena se sonrojó, el libro siempre trataba de hacerla sonrojar. Volteó a mirar al rubio, que se había quedado dormido sobre una bola de estambre azul eléctrico. Lo más raro fue que las moiras no le hicieron nada. Artemis no pudo evitar sonreír a medias ante la declaración. A decir verdad, las reacciones de Athena durante sus visitas también le hicieron cosquillas en el hueso de la risa. La primera vez con cuajada de limón todavía se reproducía una y otra vez en su mente, y aunque la primera vez se sorprendió, ahora la atleta olímpica encontró la escena divertidísima. Atenea le había jurado guardar el secreto sobre ese incidente, pero eso no significaba que no pudiera usarlo para burlarse de la diosa mayor. No, no lo es, aunque no se lo diría a ella. Ella aconsejó, me vergüenza. Sería cuidadosa y no haría que su diversión fuera demasiado obvia. Entendido. Intentaré ser discreto. Él podría hacer eso. Después de todo, era un ninja. Discreto era su segundo nombre. Apolo Yemes. Ninja. Exclamaron despertando al pobre rubio. Todas las chicas, incluyendo las moiras, miraron mal a los chicos haciendo que estos se encojan de hombros. Por otro lado, los que no habían dicho nada agradecieron a Kami de que no hayan gritado lo mismo. Sin importarle mucho, Naruto volvió a acostarse sobre su almohada improvisada. Se sentía raro, era como si su chakra estuviera siendo mezclado con otra energía. Asegúrate de que lo hagas. Mirando alrededor de la habitación, se dio cuenta de que era la única clienta y se obligó a fruncir el ceño sobre sus hermosos rasgos. ¿Dónde estaban todos los demás? Ella pensó que el negocio estaba en auge. La última vez que estuvo aquí, ella y Athena habían tenido suerte de conseguir una mesa. Si llegaran incluso un minuto después, se habrían visto obligados a irse decepcionados. ¿Dónde están todos sus clientes? Pensé que el negocio iba bien. Afrodita, preocupada, le preguntó a su rival con burla. Artemisa frunció el ceño porque no había clientes. Sin saberlo, todos se encontraron pensando lo mismo. El rubio les había caído bien bueno a todos excepto a Ares, a él le daba igual. Las cazadoras entrecerraron los ojos. Su lady y un chico a solas no daba buen augurio. Si el chico no parecía malo, pero seguía siendo un hombre. La idea de que su lugar favorito no estuviera recibiendo la atención que merecía era ridícula. Una risa se le escapó a Naruto. Estaban todos aquí antes. Su mirada en blanco lo obligó a elaborar. Es domingo y cierro a las 2 los domingos. ¿Recuerdas? La diosa de la luna había dejado que esa información se le escapara de la mente. Estaba a unos momentos de cerrar el día antes de que llegaras. Los ojos de Artemis se abrieron una fracción. ¿Cómo podría olvidarlo? Miró el reloj detrás del mostrador y leyó 14:05. En su emoción, la olímpica olvidó que había una diferencia horaria de 3 horas entre California y Nueva York. ¡Qué tonto soy! Ella luchó contra el impulso de la palma de la mano. Su entusiasmo se había apoderado de ella y la falta de sueño de los últimos días la estaba alcanzando. En la sala muchos suspiraron y Artemisa se sonrojó. ¿Cómo se le había pasado de visto ese hecho? En el futuro se ha vuelto complaciente. Iré. Mis disculpas por, comenzó a decir, ya de pie, cuando el dueño rubio agitó sus manos en el aire. Se le escapó otra risa. No te preocupes por eso. Siéntate. Siéntate. ¿Estás seguro? Artemis odiaba estar innecesariamente en el camino, tan raro como era. Mucho. Ahora siéntate y ponte cómodo. Respondió, su voz llena de confianza. Si cualquier otro hombre le hubiera hablado así, ella lo habría convertido en un idiota. Sin embargo, dado que era la rubia por la que estaba desarrollando más que tolerancia, lo permitiría. Apolo. Un don nadie tiene la confianza de mi hermanita y yo, no dijo en voz alta. Artemisa. Que yo soy la mayor. Le gritó a su hermano. Sin embargo, es mejor que no se esfuerce por la suerte. Volvió a sentarse, su menú regresó a sus manos. Muy bien, pero solo porque insististe. Interiormente, dejó escapar un suspiro de alivio. Había estado esperando esto todo el día. Su goloso anhelaba un trozo de cualquier cosa que pudiera conseguir. Las cosas que comió con un eran decentes, pero nunca la dejó completamente satisfecha, especialmente su necesidad de productos horneados azucarados. Sus cazadores eran, en el mejor de los casos, novatos cuando se trataba de cocinar, a pesar de haber intentado en el pasado que Estia les diera algunos consejos. Sonriendo, se acercó a la puerta y cambió el letrero de abierto para cerrar.
No quería más visitas sin cita previa. Entonces, ¿qué puedo ofrecerte? Preguntó. No se molestó con su blog de notas y su bolígrafo. Ya tenía una idea de lo que iba a ordenar la mujer de cabello castaño rojizo. Viceversa, Artemis lo miró con una mirada en blanco, mientras levantaba una de sus cejas. Seguramente no hablaba en serio. Tomaré lo de siempre, por favor. Chocolate caliente con caramelo salado. Por supuesto. ¿Y el pastel? Zanahoria, por favor. 2 rodajas. Artemis incluso levantó 2 dedos. Su sonrisa se ensanchó en la mejilla. Está bien. Estaré contigo en breve. Se volvió y se preparó para alejarse, sin embargo, la diosa lo vio detenerse a medio paso. Un pensamiento cruzó por su mente que Naruto había tenido la intención de preguntar si la volvía a encontrar. ¿Puedo preguntarte algo? Artemis levantó otra ceja, siempre y cuando no sea nada personal. Le gustaba el mortal, pero esperaba que él conociera sus límites. Todavía había tiempo para convertirlo en una criatura de 4 patas. Por su bien, será mejor que no le invite a una cita, como lo intentaron los tontos anteriores. No terminó bien para ellos. Todos pusieron atención, era una cuestión muy importante para Artemis y sus cazadoras. Seguro será como los demás, pensó la gran mayoría de la casa a excepción de unas pocas que aún tenían fe. Para su sorpresa, Naruto captó sus pensamientos y negó con la cabeza. No es nada de eso. Cruza mi corazón. Hizo un gesto en forma de cruz sobre su pecho, es algo que me he estado preguntando y tengo la intención de preguntarte desde tu primera visita. Cuando Artemis le indicó que continuara, le preguntó, ¿cómo te llamas? Artemis parpadeó sorprendida. Esa no era la pregunta que estaba esperando, ¿mi nombre? En la sala todos parpadearon sorprendidos, además de que leyó a Artemis no sabía su nombre. Atena. Tiene sentido, después de todo nunca se lo dijo, reflexionó la sabiduría. Poseidón. Era obvio, dijo poniendo los ojos en blanco. La rubia asintió, sí, tu nombre. Quería preguntarte desde que casi me limpias el pastel de zanahoria en tu primera visita. Tú y tu hermana se han convertido en caras habituales por aquí, pero todavía no sé tu nombre. Me gustaría rectificar eso si me dejas. Su sonrisa regresó, y se encogió levemente de hombros, no tienes que hacerlo, pero no me importaría saber el nombre de mi cliente favorito. La diosa tarareó pensativa. Ella no sintió mala voluntad en su voz, y su postura era tranquila y relajada. Si estaba tramando algo, lo escondió bien. Aunque se sabía que algunos hombres tenían la extraña habilidad de esconder su verdadero yo detrás de una máscara o fachada de una persona falsa. Sin embargo, a la diosa de la luna le gustaba pensar que era una buena jueza de carácter y, hasta el momento, la dueña rubia aún no le había dado una razón para pensar que no estaba tramando nada bueno. No le pareció del tipo que poseería malos pensamientos de esa naturaleza. Hasta ahora, había demostrado ser un hombre decente, cuya principal preocupación era mantener su negocio en funcionamiento y mostrar amabilidad y buena comida a sus clientes. Mirando al rubio dormido, la gran parte de la sala estuvo de acuerdo con los pensamientos de Artemis. El chico, a palabras de la moyotía, se veía demasiado pacífico, además era mortal, o eso creían. Estia por su lado asintió. Naruto era una persona trabajadora y amable, de eso no había duda, además. Como diosa del hogar podía sentir la fuerte conexión que poseía con su familia. Estia. Aunque su familia esté muerta, él aún los quiere mucho, pensó tristemente la diosa, aunque lo único que sabía era que tenía 2 hijos y una esposa. Es más, incluso el zorro que duerme con Naruto tiene fuertes lazos como una gran familia. A ella le gustaría que su familia fuese igual. Inclinándose hacia atrás en su silla, asintió levemente, no veo ningún daño en eso. Mi nombre es Artemis. La sonrisa de Naruto se amplió y dejó escapar un zumbido. Artemis. Repitió el nombre un par de veces. Le gustó la forma en que salió de la lengua. Ese es un nombre hermoso. Te nombran en honor a una diosa, ¿sabes? Artemis luchó contra el impulso de sonreír. En cambio, lució una sonrisita juguetona que pocos hombres mortales pudieron ver. Lo sé. Como mi familia es griega, sentían que era apropiado para mí tener un nombre griego. ¿Qué podría ser mejor que tener el nombre de una diosa? No mucho, supongo. Él se rió entre dientes. De hecho, ¿sabes mucho sobre la mitología griega? No es un tema que la gente estudie mucho en estos días. Es un seguimiento poco común. El dueño rubio asintió. Sus manos descansaban en la silla frente a él, da la casualidad de que sí. Aprendí mucho durante mi estadía en Grecia, como mencioné el día que nos conocimos. No fue solo el idioma y la comida que estudié, sino todo el mito que rodeaba la antigua Grecia.
Visité muchos de los sitios antiguos, como lo harías en un país con una historia tan rica. Recordó los días en los que viajó y recordó una de sus muchas visitas al viejo país. Visité la Acrópolis de Atenas, la antigua Delfos, Meteora, Epidauro, la antigua Olimpia. Esos son solo un par de lugares, tuve el placer de visitarlos. Solo puedo imaginar cómo eran en su época. Sí, me lo puedo imaginar. Respondió la diosa, siguiendo el juego. Atena. Bueno, cabe la posibilidad de que haya estado en ellos después de todo, tiene 300 años o más, dijo, haciendo recordar a la sala ese detalle. Pasó una mano por su cabello, ¿sabes? Fui a lo que queda del antiguo templo de Artemisa en Turquía hace mucho tiempo. Reveló, haciendo que Artemis lo mirara con interés. No estoy seguro de lo que esperaba encontrar, pero no pude evitar sentirme decepcionado cuando vi que todo lo que quedaba eran cimientos y fragmentos. Mirando hacia el techo, cerró los ojos por un breve momento, recordando su tiempo en Éfeso, apuesto a que fue una cosa hermosa en su día. Oh, lo era, y Artemis sabía muy bien lo majestuoso que era su antiguo templo. En la antigüedad, mujeres y hombres de todas las edades visitaban su templo con frecuencia y le oraban por varias cosas que estaban bajo su jurisdicción. Los hombres le rezaban por cacerías exitosas y abundantes, mientras que las madres embarazadas rezaban pidiendo fuerza para los próximos días que les esperaban. Su templo fue uno de los templos más emblemáticos jamás construidos en la tierra, solo rivalizado por el templo de Atenea en la cima de la Acrópolis y el templo de Zeus en Olimpia. Sin embargo, su templo tuvo que ser reconstruido 2 veces. La primera vez, una inundación devastadora lo redujo a escombros, cortesía de Poseidón después de una de sus infames rabietas. El dios del mar se había visto obligado a pagarle un gran tributo como compensación. La segunda vez, unos siglos más tarde, su templo fue quemado hasta los cimientos por ese tonto mortal, Erostratus, que buscaba notoriedad y fama. No podía mentir y decir que no se complacía en lo más mínimo al ver al tonto obtener sus postres justos durante su ejecución. En la sala Poseidón se sonrojó, no sé, más de un siglo que había sucedido ese accidente y aún de vez en cuando le pedía perdón cada que el tema surgía. Poseidón. Perdón, dijo volteando a ver a Artemis, quien con un gesto de la mano le restó importancia. Al lafo de Poseidón, Zeus mitó mal a su hermano por destruir el templo de una de sus preciadas hijas. Aunque años más tarde se construyó un modelo moderno en Estambul, solo había visitado el sitio una vez. No poseía el mismo valor que las versiones antiguas, y un puñado de personas le rezaba en estos días. Artemis asintió con el tiempo. Las personas dejaron de rezarle y tal parece que la situación sería peor en un futuro. A su lado la casa miró tristemente a su lady, sabían cuánto le afectaba realmente. Estia comprendió la situación de su sobrina, a ella casi nunca le rezaban por no ser una de los 12 olímpicos. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la rubia desapareció detrás del mostrador y puso su orden en marcha. No te importa si limpio las cosas después de que termine tu pedido, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, para nada. Afortunadamente para ella, no tuvo que esperar mucho antes de que Artemis se hundiera en la silla mientras el sabor de su chocolate caliente cubría sus labios. Soltando un pequeño murmullo de deleite, se movió hacia su pastel y, como siempre, sintió que su gusto por lo dulce se sentía completamente satisfecho mientras sus papilas gustativas inmortales se llenaban de dicha azucarada. ¿Cómo lo hizo el mortal? No lo sabía, pero deseaba saberlo. Artemis era una cocinera decente, su madre y Estia le habían dado algunas lecciones, pero nunca había preparado nada ni remotamente tan dulce y perfecto como la comida que tenía delante. ¿Había un método para la locura del hombre? ¿Había alguien ayudándolo? Nunca había visto a otra alma trabajando en el pequeño café en el tiempo que pasó en su cálido abrazo. Ella recordó que él mencionó hacer desde cero muchos de los deliciosos productos él mismo, pero cuando encontró el tiempo para hacerlos todos. Su menú era amplio e impredecible. Le tomaría toda la noche hacerlo todo. Sin mencionar que estaba la cuestión de mantenerlo todo fresco. Afrodita. Clones aún yo los usaría para otra cosa, dijo pícaramente el amor sacando varios sonrojos. Artemisa. Puta, dijo enfadada, pero no causó mucho efecto en su rival por un pequeño sonrojo que cubría sus mejillas. Era un misterio y parte de la diosa de la luna quería resolverlo. No muevas el barco. Pensó para sí misma. Ella tenía algo bueno yendo aquí. The Fox Den fue un escape. En algún lugar donde pudiera escapar durante 1 o 2 horas. Ella y Atenea habían sido las primeras en visitarnos, y desde entonces, más y más dioses e inmortales de su mundo estaban comenzando a darse cuenta. Por un lado, deseaba que el pequeño café hubiera sido su secreto con Atena, que solo ellos podían disfrutar.
Por otro lado, al menos estaba obteniendo el negocio y la fama que merecía. Si cerraba, Artemis estaba segura de que lloraría durante días. Hermes. ¿Llorarías solo por un local de comida? Cuestionó incrédulo, al igual que toda la sala incluyendo cazadoras, logrando sacar un sonrojo a la diosa lunar, quien se quedó callada desviando la mirada a otro lado. No más chocolate caliente. No más pastel. ¿Qué mundo tan oscuro sería ese? El sonrojo en la líder de las cazadoras aumentó considerablemente, sacando varias risas en la sala. Desde su asiento, Artemis no pudo evitar mirarlo mientras tomaba un sorbo de su bebida. Sin Atena con quien hablar, no tenía nada más que hacer que ver al hombre en el trabajo. Tiene buen equilibrio, reflexionó, mirando mientras él apilaba una de sus bandejas con tazas y platos, y la balanceaba sobre las puntas de sus dedos. Durante 10 minutos, Artemis se sentó y lo observó moverse por la habitación como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Tan pronto como terminaba una tarea, él pasaba a la siguiente antes de que ella pudiera parpadear. Su ritmo de trabajo es impresionante. Reflexionó, antes de fruncir el ceño por dentro y poner los ojos en blanco. Deja de elogiar al hombre. Dioses, ¿qué me pasa? Lo mismo se cuestionó la diosa y sus cazadoras. Afrodita. ¿Enamorada? Dijo con burla alterando al rey de los dioses. Su princesita no se puede enamorar. Mirando al mortal dormido contemplo mandarle un rayo, aunque Caidea cayó rápidamente cuando notó la forma en la que las moiras lo miraron. Una mano se agitó frente a su rostro, y Artemis encontró a la rubia tratando de llamar su atención. Tenía una escoba en la mano, con una pequeña pila de basura apilada junto a él. ¿Sí? ¿Le había preguntado algo? Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se había dado cuenta. ¿Necesitas algo? Nada importante, pero quería hacerte otra pregunta. Aunque, solo si no te importa que tu atención deje tu pastel temporalmente. ¿Otra pregunta? Qué atrevido de su parte. Lo permitiré. Sin embargo, espero otra ronda de ambos. Señaló su plato vacío y la taza, masticó el último trozo de su comida. Todo a su debido tiempo, se rió y tomó sus palabras con buen humor. Le pregunté a qué te dedicas. ¿Qué debo hacer? Repitió, frunciendo el ceño ante las palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dijiste que estabas fuera del estado, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza. Bueno, ¿fue por el trabajo? Si fue así, entonces te estaba preguntando qué haces por un trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Oh. Eso es lo que estaba preguntando. Su boca comenzó a moverse, sin embargo, antes de que ninguna palabra pudiera salir, su mente intervino. ¿Qué iba a decir? No era como si ella fuera a soltarle los frijoles y contarle todos los gloriosos detalles. Hay una diosa frente a ti, que resulta ser la Artemisa de la que estábamos hablando antes. Loco, ¿verdad? Hermes. En realidad eso hubiera sido divertido de ver, dijo con una sonrisa, el chantaje que obtendría si hubiera pasado. Si no. Era raro que ella informara a los mortales, especialmente a los hombres mortales, de su verdadera identidad. Por mucho que la rupia le hubiera gustado, todavía no necesitaba conocer los detalles esenciales. Los únicos mortales a los que les contó fueron las chicas que se unieron a su cacería, los semidioses con los que se cruzó y los pocos mortales que tenían clarividencia y podían ver a través de la niebla que envolvía su mundo. El rubio no era ni una mujer ni un semidios, y Artemis estaba casi seguro de que no podía ver a través de la niebla. Por lo tanto, su identidad permanecería en secreto para él. Aunque tal vez decirle que está sirviendo a una diosa me haría ganar un descuento, reflexionó, aunque apartó esos pensamientos. Guardaría esa pregunta para otro momento. Hizo una pausa por un momento, antes de decidirse por una historia, consejera de orientación. En realidad, adelante, pensó, antes de continuar, así es. Me especializo en ayudar a mujeres jóvenes, por lo general adolescentes y, a veces, más jóvenes que vienen de hogares rotos o que han enfrentado abusos en el pasado. Esa parte no fue inventada. Tengo un grupo de chicas que me llevo a retiros, trabajo con ellas en la naturaleza y les enseño cómo sobrevivir en la naturaleza. Vamos a acampar, hacer senderismo e incluso les enseñé cómo cazar y recolectar su comida. Hermes. Buena mentira, dijo levantándole el pulgar a la diosa. Muchos se encontraron sorprendidos. ¿Quién diría que Artemisa era buena para mentir? Apolo. Tal vez si me quiere y solo mentía, pensó convencido de que esa era la razón por la que Artemis no le demostraba ni una pizca de afecto. Ella lo escuchó silbar y la miró con expresión impresionada. Guau, eso es increíble. Agarró un par de servilletas del mostrador y se las entregó a las manos de la diosa que esperaban. ¿Con cuántos trabajas? Aproximadamente 3 docenas.
¿Por tu cuenta? Todo por mi cuenta. Mi hermana interviene de vez en cuando, pero la mayoría de las veces soy solo yo. Su hermana a menudo la señalaba en dirección a las mujeres jóvenes que necesitaban su ayuda. Algunas de las hijas pasadas de Athena alguna vez fueron miembros de la casa, aunque actualmente ninguna existía dentro del grupo. ¿Eso te sorprende? Ella observó y evaluó su reacción, y sintió un alivio cuando él negó con la cabeza. No es así. Para ser honesto, no me sorprende en absoluto. Ella lo miró con curiosidad. ¿Oh? ¿Y por qué? Su expresión se volvió pensativa. No estoy seguro por qué y no puedo explicarlo bien, pero cuando te vi la primera vez que me visitaste, tuve la sensación en la boca del estómago de que eras alguien a quien le gustaba cuidar de la gente. Oh, eso la sorprendió escuchar. Ella se inclinó hacia adelante, instándolo interiormente a que continuara. Quería escuchar más. En la sala todos se encontraron inclinándose más cerca de él, a quien no había comentado nada. Hay algo en ti que me hace creer que eres alguien que ha visto que le suceden cosas malas a la gente. Tal vez hayas tenido malas experiencias en el pasado, o tal vez no. Ese no es mi lugar para preguntar. Él la miró, indicando que no iba a insistir en ese tema. De cualquier manera, tienes esta energía sobre ti. Es reconfortante y cálido, y lo sentí el primer día que entraste por esa puerta. Él asintió con la cabeza hacia la puerta y sonrió. Creo que eres alguien que quiere proteger a la gente, en este caso, chicas jóvenes, y les da algo por lo que luchar. No quieres que se pierdan en un oscuro camino debido al abuso que han sufrido, así que los llevas a un ambiente seguro y les enseñas cómo sobrevivir. Les enseñas a ser fuertes. En la sala todos tenían la boca abierta. El rubio había descrito muy bien a Artemis, incluso la misma se encontró sorprendida, aunque no tanto como sus cazadores. Apolo. Oh. ¿Vamos ahora también es adivino? Pregunta un exasperado dios. No más falta que de profecías. Volvió a hablar con sus manos en la cara. Se apoyó en la escoba y su sonrisa se ensanchó. He conocido a mucha gente, y he conocido a algunos que han hecho cosas horribles a otros. Cruzar el mundo abre una caja que nunca se puede cerrar. Lamentablemente, me he dado cuenta de que algunas personas solo pueden ser descritas como horribles, equivocadas y crueles. Infligen dolor a otras personas por razones que no tienen sentido. Las mujeres, en particular, tienden a recibir la peor parte cada vez. Tiempo y terminan sufriendo a manos de hombres y mujeres. Ya sea abuso físico, abuso mental o cualquier tipo de abuso, nadie debería tener que pasar por ese tipo de horrores. Había un brillo en sus ojos azules cuando la miró. Saber que las mujeres jóvenes tienen a alguien como tú en su esquina, alguien que lucha por ellas y les muestra bondad y una mano amiga, prueba que mi suposición sobre ti era correcta. Volvió a su limpieza, aunque no sin antes decir: por cierto, tus comidas en la casa de hoy. Piensa en ello como mi manera de darte las gracias. Volviendo a su trabajo, el rostro que Artemis le envió pasó desapercibido. La diosa de la luna no pudo hacer mucho más que mirar en silencio a la rubia, con la boca cubierta de migajas, parcialmente abierta mientras lo miraba boquiabierta. Este mortal, este hombre, seguía desconcertándola. Tenía 4593 años, y podía decir con toda certeza que nunca antes había sido elogiada por un mortal masculino de esa manera. Uno que no era un semidioso tenía alguna conexión con su familia olímpica. Incluso Zeus, que la adoraba a ella y a Atenea como si aún fueran pequeñas diosas a las que pudiera levantar y cargar sobre sus hombros, nunca la había elogiado por su trabajo de esa forma. Siempre fue algo relacionado con su habilidad como guerrera, y nunca como educadora. La gente se olvidó, y ella incluyó a su familia en esa categoría, que ella era más que la diosa de la casa y la luna. También era la patrona de las mujeres jóvenes y los niños y tenía autoridad divina sobre el parto junto con su hermana, Eliquia. Ella podría ser cariñosa y cariñosa. Ella no tuvo hijos propios al principio de su vida, pero mostró compasión y bondad a los niños de ambos sexos independientemente de los pecados de los padres. Sus cazadores podrían dar fe de eso. Este hombre, la estaba confundiendo. La primera vez que se conocieron y él la sorprendió detrás del mostrador, ella pensó que era como todos los demás. Ella pensó que sería engreído, arrogante o demasiado confiado con su talento como chef. El resto del mundo lo estaría si poseyeran una décima parte de su talento culinario. Sin embargo, Artemis estaba complacido de haber escuchado a Athena y haberle dado la oportunidad de demostrar que no se parecía a los demás. Tenía confianza, pero no demasiado.
Recibió los cumplidos con gracia y sin escasez de vergüenza, y su alegre disposición y amabilidad se habían abierto camino en la buena voluntad de muchos de los miembros de su familia. Atena. Yo siempre doy buenos consejos, dijo orgullosamente la sabiduría, haciendo poner en blanco los ojos de toda la sala, en especial de Poseidón, quien le mandó una mirada escéptica. Artemisa y sus cazadoras miraron al chico que dormía plácidamente junto al extraño zorro de 9 colas. Tal vez si sea diferente, pensaron al mismo tiempo. Fue uno bueno. Artemis se había dado cuenta de eso. No tienes que hacer eso. Ella respondió. Ella lo vio parpadear. Sé que yo no tengo demasiado. Él miró hacia arriba del suelo y sonrió en su dirección, pero yo también quiero. Ella estaba preparada para argumentar su punto, pero se detuvo cuando él le envió una ligera expresión de regaño. Acepta la oferta. Solo la estoy ofreciendo hoy. Usa esta oportunidad sabiamente. Había un indicio de desafío en su tono. La diosa resopló y se cruzó de brazos. Debajo de la mesa, su pie golpeó el suelo con leve molestia. Bien, entonces. Si él hablaba en serio acerca de que ella no pagara, entonces se aprovecharía de su amable oferta. Ella esperaba que él estuviera listo porque su gusto por lo dulce ya estaba regresando con fuerza. Su amabilidad sería su perdición porque ella planeaba aumentar su apetito al siguiente nivel. Al otro lado de la calle de Foxden, mientras la shinobi rubia y la diosa de la casa conversaban entre sí, pocos sabían que había otro atleta olímpico en el vecindario. El rubio se había burlado de este olímpico, y gracias a él se convirtió en el blanco de la broma de su familia y vino en busca de venganza. No sabía quién era, pero alguien le había filtrado a su familia olímpica lo que había ocurrido ese fatídico día y no había escuchado el final. Todos, incluido su padre, se reían cada vez que entraba en la habitación, y sus hermanos se habían vuelto intolerables. Apolo y Ares estaban en su caso en cada momento libre que tenía y estaba haciendo hervir su licor. Apolo. Mira, Hermes te hablan, dijo haciendo recordar a Hermes la broma que le había hecho el rubio. Incluso Poseidón se enteró bajo el mar, e Iris le envió un mensaje con el único propósito de señalarlo y reírse de él. No podía soportarlo. Poseidón. Debió ser épico. Estaba seguro de que no era Hestia. Su adorable tía nunca lo traicionaría de esa forma. Tal vez fueran las ninfas, pero dudaba que alguna fuera lo suficientemente valiente. ¿Sátiros? No, los sátiros no. Nunca lo traicionarían. No, apostaba a que era ese maldito Terminus. A ese estúpido dios de la frontera le encantaba hacerle la vida imposible. Cuando terminó con el rubio, Terminus fue el siguiente. Eso era absolutamente seguro. Hestia. Hermes querido, ¿qué planeas hacer? Cuestionó dulcemente, haciendo temblar a toda la sala. A menudo se olvidaban de que ella era la mayor de sus hermanos. Hermes. Otro yo. Dijo tratando de quitarse la culpa de lo que le haría al rubio. Te tengo ahora, hijo de puta conspirador, susurró Hermes, entrecerrando los ojos azules ante su enemigo. Envuelto en la niebla, permaneció oculto y fuera de la vista de su enemigo. Junto a él, el dios de cabello oscuro palmeó su arma secreta que igualaría la balanza y le entregaría su dulce retribución. Como le prometió a su tía, no iba a matar al mortal. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera lastimar al mortal. No sería demasiado severo, pero sería divertido. Hermes sintió alivio al ver cómo Hestia dejaba de mirarlo analizándolo. ¿Cuál fue su arma preferida? Podría haber optado por un par de opciones, sin embargo, su mente genial se había decidido por un canon de puré de patatas de grado Hefesto. Había necesitado algo de soborno ya que su hermano mayor no hizo nada gratis, y mucha paciencia, pero finalmente convenció al dios de la forja para que cumpliera con su pedido. Siguiendo el modelo de uno de los viejos cañones largos de 24 libras utilizados por las armadas del mundo entre los siglos XVII y XX, la única diferencia entre su modelo y los antiguos era que disparaba puré de patatas a una velocidad aterradora y era capaz de disparar a través de un árbol. Lo probó una vez el otro día, y era seguro decir que Ares no había estado muy feliz de ser su muñeco de prueba. Ares. Hermes. Gritó el dios de la guerra al mirar la imagen que apareció en la pantalla. En ella se mostraba a un Ares completamente bañado en puré de papas. El dios de la guerra había estado saliendo de su sien cuando fue alcanzado por un disparo condensado de puré de papas y fue enviado por su casa gritando y maldiciendo. No se había dado cuenta de que Afrodita había estado de visita, y el bulto que llamó su hermano había aterrizado encima de ella, cubriéndola con puré de papas y arruinando su vestido. La diosa del amor le había echado un vistazo más tarde, pero valió la pena. Todo lo que tenía que hacer ahora era atrapar a Naruto en el momento adecuado y dejarlo con su glorioso canon.
Solo había un problema con su plan, y era uno con el que no había contado. Hermes había esperado que el rubio estuviera solo para evitar más bajas. No creía que Artemisa de todas las personas estaría allí en este momento exacto. Sin embargo, por imprudente que fuera con la diosa de la luna presente, Hermes seguiría sin inmutarse. Su agenda durante el mes siguiente fue agitada, y eso fue por decirlo suavemente. Era ahora o nunca, incluso si eso significaba enfadar a su peligrosa y temperamental hermana mayor. Vamos Hermes, hermoso hombre. Tienes esto. Se repitió a sí mismo, mentalizándose. Naruto silbó, chico, seguro que me lo mostraste. Mirando los platos y tazas que estaban apilados alrededor de su mesa, la rubia no pudo hacer nada más que admirar la determinación de la mujer de cabello castaño rojizo y el pozo aparentemente sin fondo al que llamaba estómago. Le recordaba a sí mismo. ¿Sabes? Me pregunto si es algún tipo de disco nuevo. Tal vez debería enmarcar tu rostro y exhibirlo en la pared del fondo para que todos lo vean. Vaya, parpadearon todos en la sala al ver la cantidad de platos en la mesa. Apolo. Hermanita, ¿segura que no eres la diosa de la gula?, preguntó impresionado. Artemisa. Que yo soy la mayor. Limpiando su rostro con las servilletas provistas, la expresión feliz plasmada en su rostro rozaba la presunción. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que se había complacido hasta tal punto, pero era difícil preocuparse por esos pensamientos cuando se sentía tan placenteramente llena. Su apetito era algo infame en el Olimpo y, a pesar de ser notablemente más pequeña que sus hermanos divinos y algunas de sus hermanas, Artemisa podía sobrevivir a todas ellas en lo que respecta a la comida. La mayor parte del tiempo podía contenerse, pero cuando le dijeron que todo estaba en la casa solo por un día, el control se había ido por la ventana. Aún la desconcertaba de que la glotonería no fuera uno de sus dominios. Concordamos, pensó al unísono la sala. Preguntaría a dónde va todo, pero sé que preguntas como esa podrían meterme en problemas con las mujeres. Artemis resopló, hombre inteligente. Es bueno ver a un hombre con cerebro por una vez. Naruto se inclinó en respuesta. Supongo que debería dejarte en paz y dejarte ir a casa. He estado aquí una hora más de lo que pretendía. Necesitaba volver con sus cazadores. Zoe, en particular, también se estaría preguntando dónde había llegado. Gracias por su tiempo y paciencia, y gracias por permanecer abierto más tiempo para mí. El gesto es apreciado. Con suerte, podré volver antes. Se levantó de la mesa y se sacudió las migas de la camisa. Lo espero con ansias, respondió Naruto, mirando la gran pila de platos y tazas. Nunca estuvo más agradecido por su lavavajillas de lo que estaba ahora. A pesar de estar más tiempo en Foxden de lo que esperaba, se encontró disfrutando de la pequeña charla que comenzó entre él y Artemis. Ellos iban y venían de cualquier cosa que se les cruzara por la mente, y él se encontró disfrutando de su compañía. Fue agradable hablar con alguien que no era uno de sus clones. Artemis tenía los mismos pensamientos, aunque no lo admitiría en voz alta. El hombre mortal estaba bien en sus libros. Se le ocurrió una idea y le indicó a Artemis que esperara un momento. Mirándolo desaparecer, Artemis se paró junto al mostrador, mirando la puerta que conducía a la cocina y escuchando los movimientos y murmullos de la rubia. ¿Qué demonios está haciendo?, ella se preguntó. Cuando pasó un minuto, estaba a punto de dirigirse hacia la puerta cuando Naruto salió bailando un vals, empujando la puerta para abrirla con su pierna izquierda y llevando dos grandes cajas de papel blanco en sus brazos. ¿Qué es esto? Solo algo de mí para ti, respondió. Dijiste que ves a tu grupo con regularidad. La próxima vez que los veas, trátalos con lo que hay en las cajas. Sonrió y levantó una de las tapas, dejando al descubierto el interior de la caja. El interior estaba lleno de golosinas que habrían hecho que Artemis salivara de codicia. Docenas de galletas estaban apiladas unas sobre otras, con chocolate pegajoso en el interior. El olor hizo que Artemis cerrara los ojos, asimilando el olor. Tal vez podría hacer algo de espacio en su estómago después de todo. El otro tiene cuadrados de limón. Debería haber suficiente para que todos coman un par cada uno. Esto es muy amable de su parte. No tiene que hacer esto. Ella lo vio volverse para mirarla, el azul se encontraba con el plateado. Sabía que sus ojos eran azules, pero nunca se dio cuenta de lo azules que eran. Eran más vibrantes que las de Apolo, e incluso las de su padre. Como dije antes. Sé que no tengo demasiado, pero también quiero. Su sonrisa se ensanchó y se encogió de hombros. Tal vez, si tú y tu grupo están alguna vez en el vecindario, podrían venir a visitarnos. Los invitaré a todos con chocolates calientes y pasteles.
Cerrando la tapa, Artemis colocó una caja encima de la otra y las levantó en sus brazos. No fue mala idea. Tenía la sensación de que a sus cazadores también les agradaría este lugar si tuvieran la oportunidad de visitarlo. Claro. Eso sería, bueno. Su rostro se iluminó. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima vez. Ella respondió y comenzó a moverse. ¿Podrías abrirme la puerta? Tengo las manos un poco ocupadas en este momento. Seguro. Se acercó y abrió la puerta, inclinándose de una manera demasiado dramática. La acción fue suficiente para hacerla resoplar, aunque más divertida que molesta. Gracias. Echando una última mirada al rubio, su rostro frunció el ceño cuando miró sus zapatos, señalando, tus cordones están desatados. ¿Eh? Parpadeando, miró hacia abajo y vio que ella tenía razón. Así son. Gracias. Agachándose para atarse los cordones, Naruto no se dio cuenta cuando, de la nada, un fuerte estallido estalló en el aire y sintió que algo pasaba por la parte superior de su cabeza a tremendas velocidades, rozando las puntas de su cabello. Casi se levantó de un salto de la sorpresa y sintió que algo le salpicaba la mejilla cuando le siguió un ruido sordo. Se dio la vuelta, notando que ninguna de las personas en la calle parecía molesta por el fuerte ruido, y buscó en la acera cualquier cosa que pudiera haber resultado en un ruido tan fuerte. ¿Qué demonios fue eso? Él pensó. Por un momento, creyó ver movimiento en el callejón frente al Fox Den. Podía sentir algo al otro lado de la calle, pero fuera lo que fuera, estaba enmascarando su presencia y tratando de mantenerse oculto. Le resultaba familiar, pero no podía señalarlo con el dedo. Tocándose la mejilla, se limpió los residuos de lo que le salpicó. Se quedó mirándolo durante un par de segundos antes de que se diera cuenta. ¿Esto es puré de papa? ¿Por qué demonios el puré de patatas volaba por el aire? Hermes. Oh no, pensó alejándose de su hermana. Oye, ¿sabes? Comenzó a decir, pero sus palabras murieron en su boca cuando echó un vistazo a Artemis. Oh chico. Decir que Artemis había tenido mala suerte sería quedarse corto. La diosa de la luna y la casa, que momentos antes estaba más feliz y más contenta de lo que había estado en meses, ahora estaba al otro lado de la habitación con la espalda apoyada contra la pared de Foxden, las grietas cubriendo la pared como una telaraña. El impacto del puré de patatas del otro lado de la calle la había cogido desprotegida y la había arrojado por los aires y la había dejado sentada, con las piernas extendidas frente a ella y los brazos envueltos alrededor de las cajas de pastel en un agarre similar a un tornillo de banco. Su cuerpo estaba cubierto de puré de papas de la cabeza a los pies, con grandes mechones en su cabello y en su nariz. Silencio. Eso fue lo que recibió la imagen de una Artemisa envuelta en patatas. Artemisa. Hermes. Gritó persiguiendo a su hermanastro unos segundos más tarde. Sus cazadoras se unieron al peligroso juego de tirarle flechas a Hermes. Los demás solo se mantuvieron callados, no querían lo mismo que Hermes. Minutos más tarde. Hermes se encontraba con flechas saliendo de todo su cuerpo y moretones en toda la cara. ¿Cómo es que el mortal no se despertó? Pensó mirando a Naruto, quien seguía durmiendo. Continuaré. Anuncio para que todos volvieran a sus lugares. Naruto no pudo decir una palabra y vio cómo Artemis se estaba dando cuenta de lo que sucedió. Su rostro, una vez con una sonrisa divertida, rápidamente se transformó en uno de pura furia que Naruto no le desearía a su peor enemigo. Dejó escapar un trago y se puso de pie. Metiendo la mano detrás del mostrador, sacó una toalla y sin decir palabras se la entregó a Artemis, quien tomó la toalla y limpió el residuo vegetal de su cara. Sus ojos plateados se concentraron en el callejón, como un león que encuentra a su presa y se pone de pie. Volvió su atención al atónito Naruto y le devolvió la toalla, que él aceptó con cautela. Gracias. Si me disculpas. Parece que necesito hacer un viaje a casa, se interrumpió a mitad de la frase, la rabia consumía su cuerpo. El rubio pudo hacer poco más que asentir con la cabeza mientras la diosa de cabello castaño rojizo abandonaba la guarida del zorro, la furia fría se apoderaba de toda su persona. Ociosamente notó que ella hacía un movimiento hacia su cuello, arrastrando un dedo por la yugular antes de desaparecer de la vista. Dándose la vuelta y ahora solo, Naruto suspiró cuando notó que no solo Artemis estaba cubierta de puré de papas, sino que ahora había papas esparcidas por el interior de la guarida por todos lados. Solo quiero irme a casa. Murmuró antes de comenzar de nuevo con la limpieza. Corre, Hermes. Corre como nunca antes. Hermes murmuró para sí mismo, corriendo por el Olimpo y dejando un rastro detrás de él mientras el miedo envolvía todo su ser. Esa maldita rubia. ¿Por qué tuvo que agacharse en ese momento exacto? Hermes.
¿Porque yo? Pensó con vendas en todo su cuerpo, lágrimas estilo anime cayeron de sus ojos. Corriendo por su hogar ancestral, el dios de los mensajeros pensó en sus opciones. El reino de los mortales estaba fuera de discusión. Artemis lo encontraría en un abrir y cerrar de ojos. Su templo estaba fuera de discusión, y la regla no dicha de que los dioses no irrumpieran en los templos de otros pasaría desapercibida en esta situación. Dudaba que a su hermana le importara esa regla con toda esa rabia que la recorría. Repasó sus opciones. Apolo no está aquí, ni Ares. Dionisio está en el campamento mitad sangre, y Hefesto se ha encerrado de nuevo en su fragua. Sus hermanos no servirían de nada. Apolo, en particular, tenía un punto débil para su gemelo y probablemente lo dejaría en lugar de ayudarlo. La tía Hestia, Demeter y Hera están visitando a la abuela, así que quién sabe dónde podrían estar. Su abuela iba y venía del Olimpo cuando le apetecía y se volvía cada vez más difícil de rastrear. Su residencia, un estudio de alfarería que inició hace una década, tenía la costumbre de cambiar y alternar su ubicación. Allí estaba Atena a quien acudir, pero Hermes lo sacó de sus pensamientos. Atenea y Artemisa estaban cerca, y su hermana mayor probablemente conspiraría con Artemisa para torturarlo si tuviera la oportunidad. Ella todavía no lo había perdonado por pintar un lado de su sien de rosa mientras visitaba el mundo de los mortales. Tragando saliva, sus opciones se estaban agotando. Poseidón y Hades lo rechazarían, este último en particular. Aunque podía bajo el mar y el inframundo, no se suponía que debía abusar de ese privilegio que le otorgaron sus tíos. Enfadar a los dioses del mar y el inframundo no estaba en su lista de tareas pendientes. Una diosa que odiaba a los hombres era suficiente. Hermes, mordiendo la bala, cambió de rumbo y se dirigió directamente al gran templo de mármol blanco que estaba más cerca del salón del trono de los dioses. Con suerte, su padre no se molestaría demasiado por la repentina intrusión. Hermes. Con el rostro pálido, Hermes corrió hacia la sien de su padre, la voz de su hermana resonando por todo el Olimpo. Su energía divina fluctuó en ráfagas y probablemente fue percibida por todos los que actualmente residen en el Olimpo. Era lo suficientemente potente como para que Hermes prácticamente pudiera sentir su rabia. «Oh, hombre. Está tan cabreada», murmuró, evitando por poco chocar con un par de ninfas y gritando una disculpa mientras pasaba corriendo junto a ellas. En cuestión de segundos, Hermes se encontró empujando para abrir las enormes puertas doradas de la sien de su padre y corrió adentro, cerrándola de golpe detrás de él. El interior del templo de Zeus era exactamente como uno se imaginaba. Era grande y espaciosa, y todo estaba hecho de mármol. Personalmente, Hermes prefería los pisos de madera y encontraba el piso de mármol demasiado resbaladizo para su gusto, pero no estaba dispuesto a dudar del gusto de su padre por la decoración. Una gran escalera subía hasta el segundo piso, donde residía la suite principal, junto con un largo pasillo que contenía muchos de los trofeos y estatuas de su padre que representaban sus mayores triunfos. Si eso no fuera suficiente, una gran estatua de Zeus estaba en el centro del templo, alcanzando la altura del techo y vista por todos en cada piso. Recuperando el aliento, el sonido de una televisión llegó a sus oídos y Hermes notó el tenue resplandor proveniente de una de las habitaciones traseras. Parecía que procedía de la sala de cine de su padre. Su padre era un gran aficionado al cine y le gustaban las comedias románticas, por supuesto que muchos no lo sabían. Hades y Poseidón. ¿En serio? Preguntando a ver directamente a su hermano el susodicho se encogió de hombros ignorando a sus hermanos. Probablemente buscando a la próxima estrella de Hollywood a quien seducir, pensó Hermes, antes de dirigirse directamente a la habitación. Su padre amaba a las celebridades casi tanto como Afrodita. Era. ¿Que tú qué? Preguntó mirando directamente a Zeus quien sudó frío. Como esperaba cuando apareció en la puerta, vio a su padre sentado en un cómodo sillón reclinable de cuero negro con costuras doradas. La sala de cine de Zeus era gigante, incluso para los estándares normales y estaba diseñada de la misma manera que un teatro mortal, con los carteles de películas favoritos de Zeus decorando las paredes. El Padrino, en particular, era la película favorita de su padre de todos los tiempos, y Hermes había pillado al rey del Olimpo recitando citas de la película como si fueran Shakespeare. Los estantes estaban llenos hasta el tope de DVD, cintas VHS y carretes de películas antiguas. A un lado había un puesto de repostería que siempre estaba lleno de las delicias favoritas de Zeus para ir al cine.
Incluso tenía una máquina fangosa con más de una docena de sabores diferentes batiéndose constantemente. Usando su traje habitual con relámpagos bailando a través de la tela, el aura imponente que su padre trató de inducir fue revelada por el par de pantuflas blancas difusas que vestían sus pies. Habían sido un regalo de Hestia hace unos años, y el dios del cielo rara vez se veía sin ellos cuando deambulaba por su templo. Hera había intentado que se pusiera algo diferente cuando pasaban tiempo juntos besándose en una de sus sienes, aunque todavía tenía que conseguirlo. Nani. Cuestionó con un tic en la ceja la reina del Olimpo a su esposo, Zeus. Otro yo contestó rápidamente para evitar la molestia de su esposa. Irrumpiendo en la habitación, miró a su alrededor y rápidamente buscó el mejor lugar para esconderse. En este caso, optó por esconderse detrás de las enormes cortinas doradas que cubrían la pantalla de su padre cuando no estaba siendo utilizada. Era lo suficientemente grande como para que un cuerpo humano se escondiera sin previo aviso. El dios del cielo y el rey de los dioses parpadearon con sorpresa, un puñado de palomitas de maíz con mantequilla en sus manos y salpicadas por su barba. Reuniéndose, su rostro se convirtió en un ceño fruncido, y un zumbido de su inmenso poder inundó la habitación, seguido por el olor del ozono. Hermes. ¿Qué crees que estás haciendo? Hizo una pausa en la película, con la imagen de Bobby Boucher a punto de hacer un tackle de fútbol a un profesor congelado en la pantalla. Zeus amaba a Adam Sandler, pero eso no era ni aquí ni allí. Papá, lo siento. El dios más joven se deslizó detrás de la cortina y Zeus sintió que la energía divina de su hijo se desvanecía. Te lo compensaré, lo juro. No dejes que Artemis me encuentre. Un gruñido escapó del cuerpo de Zeus. ¿Qué hiciste, idiota? Detrás de la cortina, Hermes estaba a punto de explicarle la situación a su padre, esperando que pudiera entender su difícil situación. Aunque Zeus era un malvavisco blando, cuando se trataba de sus hijas inmortales, Artemisa y Atenea en particular, solo podía esperar que su padre lo respaldara en este caso. Zeus prácticamente inventó el código hermano después de todo. Sin embargo, antes de que Hermes pudiera pronunciar una palabra, los sonidos de las puertas del templo de Zeus se abrieron con un crujido, lo que obligó a Hermes a quedarse tan silencioso y quieto como una estatua. Artemis. O si pagaras Hermes, pensó con una sonrisa malvada haciendo que Hermes tenga un escalofrío. Volviéndose hacia la puerta, Zeus vio como su hija olímpica más joven entraba por la puerta y se dio cuenta rápidamente de la sustancia que cubría su cuerpo. ¿Patata? Pensó antes de que su mente se pusiera a trabajar y uniera las piezas del rompecabezas. Él resopló y puso los ojos en blanco, mientras negaba con la cabeza. Sus hijos parecían olvidar lo formidables que podían ser sus hermanas olímpicas. Al entrar en la habitación con las manos apretadas en puños, la diosa de la luna revoloteó por la habitación tan silenciosa como un ciervo, sus ojos trabajando a 1000 millas por hora mientras buscaba cada rincón y grieta dentro de la sala de teatro de Zeus. Padre, saludó, inclinándose y colocando un delicado beso en la mejilla de su padre. Sus ojos nunca dejaron la pantalla de cine, y Zeus observó cómo sus ojos buscaban la cortina del lado izquierdo, antes de posarse en la de la derecha. Ella entrecerró los ojos y Zeus observó con leve diversión cómo el escondite de su hijo estaba comprometido. Artemis dio un paso adelante con una expresión que prometía mucho dolor cuando Zeus la llamó Flor de Luna. Se volvió y miró al rey de los dioses. Si hubiera alguien más llamándola así, Artemis habría envuelto su arco alrededor de su cabeza. Era un apodo que se ganó cuando visitó el Olimpo por primera vez. Solo su padre y su madre, Leto, pudieron llamarla así. Incluso Apolo encontraría su cabeza enterrada en la tierra si el nombre se escapaba de sus labios. Sí, papá. Zeus estuvo a punto de reír cuando escuchó el nombre. Ella solo lo llamaba así cuando quería algo, o cuando necesitaba salirse con la suya. Llévalo afuera. Por muy enojada que estuviera, él no tenía ningún deseo de ver cómo sus dos hijos le volteaban la sien. Multa. Sus palabras salieron como un gruñido, pero la actitud desapareció en el momento en que sus ojos volvieron a las cortinas. Antes de que Zeus pudiera parpadear, vio cómo Artemis se lanzaba hacia adelante y se zambullía detrás de la cortina. El silencio reinó por no más de un segundo antes de que los lamentos de su hijo resonaran en su sien, lo que obligó al rey a negar con la cabeza mientras Artemis sacaba a Hermes de detrás de la cortina, con la cabeza entrelazada con sus brazos en una llave de aspecto incómodo. Su hijo trató de luchar, sus brazos se balancearon salvajemente en el aire, pero Artemis evitó cada golpe. El dios de los mensajes trató de mirar a su hermana, fue un accidente. Lo juro. Estaba destinado a buscar al barista. Sus palabras tuvieron el efecto contrario al que esperaba.
Artemis no dijo nada y, en cambio, apretó el agarre que tenía alrededor de su cabeza. Si no fuera un dios, entonces la cabeza de Hermes se habría desprendido como un corcho de champán. Papá. Sácame de esto. Hermes se ahogó antes de que el puño libre de su hermana se estrellara contra su cabeza. Una mirada de sádico deleite se apoderó de su rostro, sacando al agitado Hermes de la sala de teatro de Zeus y fuera del templo. Tú mismo te trajiste esto, Hermes, refunfuñó Zeus, antes de descongelar la película. Sabía que el temperamento de su hija era casi tan malo como el suyo, aunque con suerte, ella podría contenerse para no llevarlo demasiado lejos. Ánimo. Esa cara no. Por favor, no la, siguió un chasquido, seguido de un grito de agonía, que hizo que Zeus se estremeciera cuando la puerta de su sien se cerró de golpe. Sacudiendo la cabeza, ignoró la conmoción que estaba sucediendo afuera, y se reclinó en su sillón reclinable, hurgando en sus palomitas de maíz mantecosas. Un ladrido de risa escapó pronto de su boca. Ja. Esta película me mata cada vez. Era. ¿Quién leerá ahora? Antes de que alguien pudiera hablar, una luz envolvió a Naruto para después dejar ver. Fin del capítulo.